Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si merezco esos aplausos. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 4 de febrero. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos están viendo por el aire libre de Mega en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y después nos ve un montón de gente por YouTube. Centenares de miles de personas. Gracias a todos por vernos. Hoy ha venido un brillante empresario, pero también intelectual y pensador y hasta periodista. Tiene un programa de televisión estupendo en su país de origen, Guatemala. Él es Dionisio Gutiérrez. Dionisio preside una fundación, la Fundación Libertad y Desarrollo. Tiene un programa de televisión los días miércoles, Razón de Estado. Y es un gran personaje de la vida en Guatemala, en Centroamérica y en América. Y vamos a comentar con él todos los asuntos más quemantes de la actualidad. Para mí va a ser un gran honor conversar con don Dionisio Gutiérrez esta noche. Bueno, por supuesto, el tema que encabeza siempre la agenda es Venezuela, ¿no? Venezuela nos duele y al mismo tiempo nos ilusiona tanto estos días porque presentimos en el aire que la salida se avecina y es inminente. Hoy han pasado muchas cosas buenas. 19 países de la Unión Europea, entre ellos España, Francia, Alemania, Reino Unido, han apoyado a Guaidó, lo han reconocido como presidente legítimo de Venezuela. No toda la Unión, desertó Italia, desertó Grecia, desertó Rumanía, desertó Irlanda, desertó Bulgaria, no toda la Unión. Pero 19, 28 es bastante, ¿no? Y de los países importantes solo faltó Italia. Y luego hoy se ha reunido el Grupo de Lima, que son 14 países de América, y ciertamente los más importantes, a no ser por México, en Ottawa. Y ahí han apoyado sin ambigüedades no solo a Guaidó como presidente de Venezuela, pero también a la ayuda humanitaria. De eso vamos a hablar en un ratito, ¿no? O sea, ¿cómo va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Quién la va a llevar? ¿Y qué fricciones o refriegas o tensiones puede provocar eso? La entrada de la ayuda humanitaria a pedido de Guaidó y contrariando las órdenes de Maduro. ¿A quién obedecen entonces los militares en Venezuela? ¿Obedecen a Guaidó que dice bienvenida a la ayuda humanitaria, a la comida, a las medicinas? ¿U obedecen a Maduro que dice no, nos están invadiendo? Y si los militares obedecen a Maduro, ¿le van a disparar a una caja de leche? No tiene el mismo prestigio dispararle a una caja de leche que a un marine que está desembarcando en un paracaídas. Dispararle a una caja de leche o a un kilo de arroz o a un kilo de pollo, la verdad que se va a ver mal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se viene. El fin de semana el presidente Trump dio una entrevista que le encanta. Él ve mucha televisión, él no lee. Lee a duras penas, pero no lee la prensa liberal porque, claro, se atraganta, ¿no? Y se hace una lesión hepática. Entonces el presidente ve mucha tele a la antigua y le dio una entrevista a Face the Nation y en esa entrevista, de aquella entrevista hemos rescatado un par de fragmentos, aludió al problema de Venezuela y no descartó la opción militar. Una opción que, y me duele decirlo porque yo estoy a favor de ella si fuera necesaria, hoy el Grupo de Lima reunido en Ottawa ha descartado, principalmente debido a Canadá. La canciller canadiense dijo, nosotros estamos a favor de la ayuda humanitaria, pero en contra de la invasión militar. De ninguna manera la invasión militar. Por suerte Trump no coincide necesariamente con la canciller canadiense. Make you use the U.S. military in Venezuela? What's the national security interest? Well, I don't want to say that, but certainly it's something that's on the, it's an option. He has requested a meeting, and I've turned it down because we're very far along in the process. You have a young and energetic gentleman, but you have other people within that same group that have been very, if you talk about democracy, it's sort of really democracy in action. Quien ha convencido, hay que darle crédito a Trump, de reconocer a Guaidó, de decretar el embargo petrolero de facto, es Marco Rubio. Yo a Marco no lo conozco, no ha querido venir nunca aquí al programa, creo que me tiene miedo, es un miedo perfectamente infundado, yo le tengo simpatía. Él es un conservador, yo soy un liberal, pero fuera de eso podríamos entenderlo porque tenemos enemigos comunes. Pero Marco Rubio convenció de todo esto a Trump y ha usado un argumento formidable y persuasivo, y es el siguiente: si quieres ganar la reelección en noviembre del 20, y parece lejos, pero no es tan lejos, porque estamos a menos de 2 años, necesitas la Florida. Y si tú liberas Venezuela, tienes la Florida. Ahora, si liberas Venezuela y Cuba, tienes la Florida y alrededores, ¿verdad?
Entonces, ahora Trump está haciendo también, ya no solo el cálculo moral, que quizás es infrecuente en él, sino el cálculo político. ¿Me conviene liberar Venezuela? Claro que le conviene. La Florida le agradecería y tanto el próximo año. Hoy se agitaba el elefantiásico dictador Maduro, vestido de camuflaje, listo para ir a la guerra, una guerra que no va a ocurrir y una guerra en la cual no lo secundarían los militares que ahora le juran lealtad, serían los primeros en traicionarle. Y Maduro agitó el argumento tantas veces manido de que Estados Unidos quiere invadir Venezuela para quedarse con el petróleo. No es así. Nunca en su historia Estados Unidos ha tenido tantas reservas petroleras. Estados Unidos nada en petróleo. El petróleo que importaba de Venezuela equivalía al 3% de la demanda interna. Estados Unidos se ha convertido en un mayor exportador de petróleo del mundo. Estados Unidos, en suma, perdonen la crudeza, no necesita el petróleo de Venezuela. Que declaren su rechazo a las amenazas que hizo Donald Trump el día de ayer, otra vez contra Venezuela. Él cree que nosotros nos atemorizamos, ¿no? Es la locura guerrerista que se ha apoderado de la Casa Blanca. ¿A razón de qué? ¿Cuál es la causa bellis que tiene Donald Trump para declararle una guerra militar a Venezuela? ¿Cuál es la causa? El petróleo, el hierro, el aluminio, el oro, los diamantes, el gas, el agua. ¿Cuál es la causa? Los mares. Los mares. Los mares. Bueno, ese es esperpéntico como siempre y es un galimatías Maduro y siempre está divorciado de la razón y del sentido común. Estados Unidos no necesita la riqueza de Venezuela y el casus belli, porque se dice casus belli, es uno de naturaleza moral. Es decir, en Venezuela hay un gobierno genocida, no digamos ya una narcodictadura, un gobierno genocida que mata de hambre al pueblo. Y si no es de hambre, por falta de atención médica. Y cuando hay un gobierno genocida en la región, es un imperativo moral que el vecindario procure rescatar al pueblo que está siendo masacrado, hambreado. Literalmente mueren de hambre en Venezuela. ¿Ah? Los niños, famélicos, desnutridos. Alguien tiene que hacer algo. Hace 20 años más o menos, había un gobierno genocida en el medio de Europa, en los Balcanes, y la Alianza Atlántica y los Estados Unidos, y el presidente era Clinton, usaron la fuerza militar para detener ese genocidio. Entonces, está equivocado, como siempre, Maduro. El presidente socialista de España ha tardado un poquito, apenas 8 días, pero ha elegido el lado correcto de la historia. Reconoce a Guaidó como presidente. Hoy lunes, 4 de febrero, se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Dicho esto, salió inmediatamente el canciller español Borrell a decir, aunque en ningún caso aprobamos el uso de la fuerza militar, es decir que los 19 países de Europa que hoy han reconocido a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela se desmarcan un poquito de Trump y temen que Trump los pudiera arrastrar a una invasión militar de la que ellos en cualquier caso no quieren participar, ¿no? Sánchez puso énfasis en que España exige unas elecciones limpias en Venezuela. Es obvio que esas elecciones limpias no van a ocurrir mientras Maduro sea el dictador y mientras el poder electoral esté absolutamente subordinado a la dictadura. Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista, intervencionista de Donald Trump. Señor Pedro Sánchez,
A Venezuela no le pone ultimátum nadie. Ni usted, señor Pedro Sánchez, ni nadie. País soberano. A ver, dos o tres mínimas correcciones, ¿no? Quien tiene las manos manchadas de sangre y de una manera grotesca es el propio Maduro, cuya dictadura ha matado a miles de opositores. Ha encarcelado, ha torturado y ha matado a miles de opositores, ¿no? Quien es un pelele de la tiranía de La Habana es el propio Maduro, que está siempre hincado de hinojos a esa satrapía bananera, que ha tenido una relación parasitaria con Venezuela, porque los cubanos han vivido décadas de los rusos y luego de los venezolanos, ¿no? Hechas esas correcciones, Pedro Sánchez no vacila en apoyar la ayuda humanitaria. Yo insisto en que la ayuda humanitaria va a entrar y el ingreso de ella en Venezuela puede provocar unas tensiones mayores. Les anuncio que también el Gobierno de España tiene intención de promover en el seno de la Unión Europea y también en el marco de Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela. Que nadie olvide que quien está sufriendo las consecuencias de este conflicto y del régimen de Maduro es el propio pueblo venezolano. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías. Es bueno, creo, cuando la izquierda tiene un sentido ético, ¿no? Yo no tengo mucha simpatía por Sánchez, pero me ha conquistado un poquito con esta declaración de hoy, ¿no? Porque al menos no ha caído en la trampa, en la celada, en la emboscada en la que han caído desdichadamente López Obrador, el mexicano, y Tabaré Vázquez, el uruguayo. El jueves se va a reunir un grupo de contacto en Uruguay, pero ellos sí que le están haciendo el juego de tontos útiles a Maduro, y Sánchez no. Maduro dice que no va a recibir la ayuda humanitaria y que Venezuela no es un país mendigo. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Sí podemos, con el esfuerzo, con el trabajo, con la capacidad productiva. ¿O ustedes quieren convertir nuestra patria en una colonia de mendigos? ¿Quieren ver a nuestra patria hecha una colonia de esclavos y mendigos? Rechacemos el show malo y barato que hace esta oligarquía. De hecho, Venezuela es ya un país depauperado, la gente se muere de hambre, se va por millones al exilio, caminando miles de kilómetros. No hay el menor sentido de la esperanza, del futuro ni de la fe. Y es un pueblo famélico. Esa gente que aplaude tibiamente al dictador seguramente no ha comido hace bastante. Raramente comen 3 veces al día. De manera que la ayuda humanitaria es urgente. Uno de los líderes de Podemos, el grupo chavista español, critica a Sánchez por haber reconocido a Guaidó. Pensamos que el presidente del gobierno se equivoca. Nuestra posición es la posición de la ONU, es la posición que están suscribiendo países como México o como Uruguay, y pensamos que es la posición responsable y que debería ser la posición de la Unión Europea y debería ser la posición de España. ¿Cuál es esa posición? Pues evidentemente respetar el derecho internacional y mediar cuando hay un conflicto tan importante en un país hermano como Venezuela. Si no fuese Maduro, un dictador de izquierdas, sino, digamos, Pinochet o Videla o Stroessner o Fujimori, este joven de Podemos estaría, por supuesto, muy virulento, ¿no? Condenando los abusos contra los derechos humanos de esas dictaduras repugnantes. Pero como es una dictadura de izquierda, afina a La Habana, entonces es complaciente con ella. Albert Rivera, este muchacho debería ser presidente del gobierno de España alguna vez, saluda que Pedro Sánchez haya rectificado. También, desde Ciudadanos, en definitiva, la inmensa mayoría del pueblo español ha obligado a Sánchez a rectificar.
Y creo que después de hoy, de ese reconocimiento por parte de España, que es lo que pedíamos desde Ciudadanos desde hace tiempo, que es lo que ya había hecho Estados Unidos, Canadá, el presidente Duque, Macri, Brasil, en fin, muchos de los países más importantes de las democracias de la región, pero también de democracias americanas, en este caso ya europeas también desde hoy, estamos pidiendo ya lo mismo. Pedimos que se marche el señor Maduro. Señor Maduro, márchese. Señor Maduro, se acabó. Señor Maduro, acabe con la tiranía, acabe con la violación de derechos humanos, que se acabe el hambre en Venezuela. Usted ya no es el presidente legítimo de Venezuela. Habla claro este muchacho, me cae bien. Ahora, Maduro no se va a marchar, ¿eh? No va a renunciar, no va a entregar el poder, no va a huir al exilio, como en su día hicieron Batista o Pérez Jiménez. No lo va a hacer, porque Maduro es tosudo y es estúpido y es impermeable a la razón. Entonces Maduro se va a quedar y va a buscar un final glorioso, épico, patriótico, y se va a pegar un tiro y es tan idiota que va a matar a su mujer y no se va a matar él, ¿no? Pero Maduro, yo lo tengo clarísimo, es una ficha, es un peón de los cubanos y va a resistir hasta el final. Y solo será posible derrotando usando la fuerza, ¿no? Usando apropiadamente la fuerza. O sea, una fuerza superior a la fuerza bruta de ellos, que poseen las armas de la República. No es poco decir, ellos tienen las armas de la República, el monopolio de la fuerza. ¿Cómo oponer a ellos una fuerza superior que los doblegue, ¿no? Esta es la gran tarea. Esa fuerza solo puede provenir de los militares venezolanos o de militares extranjeros. Y si hablamos de militares extranjeros, ¿son los Estados Unidos o los Estados Unidos? No nos engañemos. Es así. Porque hoy Justin Trudeau, a mí me cae bien este muchacho, porque usa calcetines de distintos colores. Me cae bien. Pero él y su canciller hoy en la reunión del Grupo de Lima en Ottawa fueron clarísimos en decir, si vamos a entrar a la fuerza, no entramos. Ahora, ahí queda un resquicio de duda, ¿no? ¿Cómo entra la ayuda humanitaria, señor primer ministro Trudeau? Porque las cajas de leche no van a entrar caminando solas. Alguien las tiene que transportar, ¿no? Y ahí sería ideal el concurso de Naciones Unidas, ¿no? Los cascos azules. Pero Naciones Unidas es un club de odiadores de los Estados Unidos. Ustedes bien saben, ¿no? Entonces, es improbable que el secretario Guterres ofrezca los cascos azules para llevar la ayuda humanitaria. Si la llevan los soldados de Estados Unidos, ese es mi escenario ideal. Ese es mi escenario ideal, ¿no? De facto se produce una intervención, pero no es una invasión militar convencional. Están entrando con cajas de comidas y bebidas y medicinas, antibióticos. Entonces, las fuerzas leales a Maduro van a dispararles a las cajas de comida. Venezuela tiene ahora un presidente interino legítimo y un camino constitucional para que debe seguir para llegar a elecciones libres y justas. En esta reunión podremos discutir los pasos a seguir para apoyar este proceso democrático. Mientras tanto, sabemos que el pueblo de Venezuela se enfrenta a problemas enormes y necesita nuestra ayuda, al igual que los países que han aceptado a los migrantes que se van de Venezuela. Hoy Canadá va a anunciar 53 millones de dólares para tratar las necesidades más importantes de los venezolanos, incluyendo a los casi 3 millones de refugiados. Bueno, la traductora, menuda voz melodiosa, ¿eh? Parecía una operadora erótica la traductora, ¿no? Yo no sé de dónde salen estos traductores realmente. Bueno. Continúan ocurriendo deserciones, no en la primera línea del mando militar, pero deserciones significativas, ello no obstante. Una de ellas es la de un capitán de nombre Carlos Gullón, que fue uno de los golpistas con Chávez en la primera hora golpista del 4 de febrero del 92. Aquel golpe fallido, sangriento, contra Carlos Andrés. Compañeros de armas, les habla Carlos Gullón 6. Vamos a cumplir 27 años de la insurrección popular del 4 de febrero. Esto que sirvió de trampolín para que Hugo Chávez en el 99 llegase a presidente de la República con el ofrecimiento de una democracia participativa y protagónica. Lo cual duró muy poco, porque con el tutelaje de Fidel Castro convirtió a la revolución comunista que hoy estamos padeciendo, destruyendo el aparato productivo, apresando a todos aquellos que estaban contrarios a sus ideas y poniendo a pasar hambre y miseria al pueblo venezolano. También se pronuncia a favor de Guaidó el embajador de Venezuela en Irak.
Pueblo de Venezuela, yo, Jonathan Velasco, embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Irak, en el día de hoy, 2 de febrero, desde la ciudad de Bagdad, declaramos que la Asamblea Nacional es el único poder de la República pegado a la ética, legitimidad y legalidad. Nosotros, funcionarios públicos en el exterior, en funciones de Estado, juramos asumir con firme intención defender la Constitución de 1999 como mandato del Poder Constituyente originario que contó con el apoyo de casi toda la población venezolana. Nuestro lugar es al lado del pueblo, la República, en la Constitución y en la Asamblea Nacional, único poder legítimo, legal y constitucional que sobrevive en Venezuela, y responsable de llenar el vacío creado por la violación de la Carta Magna. Apoyar al presidente de la Asamblea Nacional es nuestra obligación, deber y responsabilidad constitucional. No tiene el mismo mérito renunciar en Bagdad que renunciar en Caracas, por supuesto, ¿no? Y además a este señor embajador evidentemente lo tiene que haber nombrado la Cancillería chavista, ¿no? Dicho lo cual, todos sean bienvenidos, ¿no? Nunca es tarde para rectificar. Pero tiene mucho más mérito el pronunciamiento de este coronel en activo, José Vázquez, que se pronuncia, porque él está dentro. Y si tú sales uniformado en algún lugar de Venezuela, pasando a la clandestinidad, supongo, y dices, yo ya no obedezco a Maduro, no me subordino a él, te estás jugando la vida, que es lo que ha hecho este coronel Vázquez. Soy el coronel José Enrique Vázquez Álvarez, del Ejército Forjador de Libertades. Hago un llamado a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada, en todos sus rangos, grados, que hoy 4 de febrero nos pongamos el uniforme para abrir las puertas de la libertad y que sean los soldados junto a su verdadero pueblo quienes retomemos las sendas democráticas, desconociendo la dictadura y poniéndose a la orden del comandante en jefe, diputado Juan Guaidó, para iniciar el cese de la usurpación y el gobierno de transición. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Muy bien, coronel, muy bien, muy bien. Esto es alentador. Ojalá que en las próximas horas los principales generales venezolanos razonen, entren en razón. No pueden seguir apoyando a una dictadura a la que el mundo civilizado repudia y a la que casi todo el pueblo venezolano, en ese país y en el exilio, también repudia. De manera que yo creo que es cuestión de días para que Maduro, que ya está cayendo, termine de caer. Pero no va a caer persuadido por sus opositores de que está equivocado moralmente. No se va a convertir en un demócrata, ¿no? Va a caer si lo empujamos, de otro modo no cae. Regresamos después de la pausa con Dionisio Gutiérrez, que viene desde Guatemala, es un gran personaje en Guatemala, en Centroamérica, un empresario de mucho éxito y sobre todo un brillante pensador liberal, un brillante agitador intelectual de las ideas liberales, y por eso lo recibo con especial cariño. Por eso y porque me lo ha recomendado mi amiga Brigitte Natcher. Regresamos después de la pausa. Bueno, esta noche ha venido al programa un gran invitado, un invitado de lujo, es Dionisio Gutiérrez. Dionisio es guatemalteco y ha sido, y es todavía, por supuesto, un empresario de enorme éxito, y ha usado su éxito como empresario para difundir las ideas liberales y integra varias fundaciones muy importantes, tiene un programa de televisión, Razón de Estado. Un aplauso para Dionisio Gutiérrez, por favor. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta obligada, querido Dionisio, es, ¿tú crees que está cerca el final de la dictadura de Maduro? Y si crees que está cerca, ¿cómo crees que va a terminar de caer? Uno a veces quiere creer las cosas que desea que sucedan. Y yo quiero creer que la dictadura de Maduro está cerca, pero coincido contigo en que a Maduro solo lo vamos a sacar a escobazos. A escobazos. Con las armas. Sí, sí. El personaje debe tanto, tiene tan pocas posibilidades de quedar libre después de dejar el poder, que la única opción que le queda es pelear hasta morir. Y probablemente él tenga tomada esa decisión. Pues hay que darle gusto. Sí. ¡Qué grande eres! Hay que darle gusto. Ahí está el problema. Si hay que sacarlo a escobazos, y ahí tenemos tú y yo una coincidencia, ¿quién provee las escobas? Sí, pues mira, idealmente debería ser el mismo ejército venezolano. Correcto. Porque hay suficientes soldados y suficientes oficiales, sobre todo los jóvenes,
que están sufriendo igual que el pueblo venezolano. Por supuesto, ellos y su familia, ¿no? Y que la única razón por la que siguen haciendo como que defienden aquello es porque tienen a los cubanos y a los rusos vigilándolos. Y eso hay que resolverlo. Tienen que agarrar el valor necesario para ponerse del lado del pueblo, que ya es hora, y hacer lo que además la moral y la historia les demanda, que es liberar su país. Sí. Y para eso supongo que hay que darles un plazo. Es el tiempo que está corriendo para que actúen. Ahora, si no actúan, ¿cómo crees tú que debería llegar la ayuda humanitaria al pueblo venezolano? Esto no va a ser fácil, Dionisio, ¿no? Sí, yo estoy muy cerca del drama venezolano, tengo muchos amigos allá, he peleado desde mi perspectiva y con las distancias yo sé. mis propias batallas para ayudar a Venezuela. Y aquello no es fácil. No. Los niveles de sufrimiento y miseria, pues tú aquí lo has descrito y lo has enseñado de muchas maneras. Pero al final, si por primera vez en 20 años estamos viendo que finalmente la comunidad internacional guardó la hipocresía, la cobardía y todos esos elementos que han hecho tanto y siguen haciendo tanto daño en el mundo, eventualmente, si el ejército venezolano no puede o no quiere, habrá que empujar a que Estados Unidos lidere un movimiento militar y que, como ya anda por ahí uno de esos memes, un Uber, que es un portaaviones de no sé cuántos kilómetros de largo, se lo parqueen enfrente de las costas de Venezuela y que por ahí le den la salida a Maduro. Probablemente ese sea el único camino. Y la ayuda humanitaria, pues hay que hacer la prueba. Esas cosas solo puede ver cómo funcionan cuando lleven de cargamento de leche, de huevos y de pan a la frontera y que lo quieran pasar. Vamos a ver si el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, se anima a detener eso. Exacto, porque si Maduro da la orden de que impidan que pasen esos huevos, esa leche y esos panes... Puede que sea su final. Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. No pocas autocracias, tiranías han caído derrotadas por el mariscal Hambre. El mariscal Hambre es el más poderoso de todos, ¿eh? Y yo no sé si sus soldados aparentemente leales se van a oponer a la entrada de la comida, ¿no? Imagínate. Suficientes sufren, según lo reconocen ellos mismos, en dispararle a los ciudadanos. Tengo amigos periodistas allá que dicen que a veces ven a los soldados disparando con la intención de fallar. Pero es la orden que tienen, disparar a matar. Claro, es la orden que tienen. ¿Por qué crees que el presidente Trump y, bueno, su equipo de asesores, ¿no? Pompeo, Bolton, Elliot Abrams, han tomado la determinación de... esta es mi percepción, de ir hasta el final para provocar la caída de Maduro. Esto ha cambiado a partir de enero, o sea, ha cambiado hace pocas semanas. ¿Por qué? Yo creo que hay varias razones. Una, Venezuela sin duda alguna se convirtió en una plataforma importante para el narcotráfico del mundo, para la formación o al menos el resguardo de células terroristas. Y sin duda alguna para apoyar causas como la famosa caravana esa que sale de Honduras en Centroamérica hacia Estados Unidos. Quienes la originan son Ortega y Maduro. Te iba a preguntar por eso después. Y luego pierden el control de ellas. Entonces, pero la primera caravana la financian Maduro y Ortega. Y Ortega. Se hizo con Moisés Naim, lo hemos hablado en alguna oportunidad y coincidimos, se lo publicó también ya y por ahí hay suficiente evidencia que indica esto. No podía ser espontánea. Y además el final estaba cantado que iba a ser adverso, no los iban a dejar entrar. Claro, y la razón era que lo que quería Ortega en ese momento, que tenía todos los ojos del mundo sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, era quitar la atención de Nicaragua y ponerla en el norte de Centroamérica. Y lo logró. Y lo logró, claro. ¿Y cuánto pagaban en promedio a esos muchachitos caminantes? Pues yo escuché datos que hablaban hasta de $300 por niño. Sí, no, ahí pusieron dinero. Claro. Sí. Pero bueno, regresando a Venezuela, que es el, digamos, el punto que nos tiene a todos ahora con tanta atención. Yo estoy convencido que en los 20 años de chavismo, esta ventana de oportunidad hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque probablemente si se cierra, sea muy difícil volverla a abrir. Exacto, van a pasar 20 años más. Nunca estuvo tan vulnerable como ahora. Exactamente. ¿No? Entonces hay que aprovechar y por eso todos los que podemos hacer algo debemos hacerlo y hay que insistirle a la comunidad internacional y a países como Estados Unidos pues que lleguen al final de verdad. Y creo que hay el tipo de funcionarios en la Casa Blanca en este momento que sí tienen el carácter para hacer este tipo de cosas. El carácter. Las políticas se derivan del carácter, de las personas. Son las personas las que crean las políticas, ¿no? Exactamente. Y ahí tenemos a un grupo de valientes muchachos
de halcones, como se diría en el lenguaje de política exterior, que son tan necesarios en estos tiempos, ¿no? Tan necesarios. Porque mi pregunta es, y tú vienes de una región especialmente azotada por la violencia, Centroamérica, ¿no? Pero mi pregunta es una casi de índole moral, Dionisio. ¿A veces se justifica usar la violencia en nombre de la libertad? Absolutamente. Y la historia de la humanidad está llena de esas historias. Es que no tienes alternativa porque el costo de no hacerlo es más alto. El costo humano. Claro. Cuando dicen no usemos la fuerza para derrocar a Maduro porque va a correr sangre, olvidan que está... Hipocresía, ¿por qué? Porque es que está corriendo un montón de sangre ya mismo, ¿no? Así es. Y tú lo decías, el momento en el que de verdad el ejército venezolano vea que hay portaaviones americanos y de otros países y que los países de América Latina que quieren un cambio en Venezuela se estén acercando a las fronteras de Venezuela, todos los soldados van a decir, aquí guardamos las armas y nos alineamos al presidente Juan Guaidó. Ojalá Dios te oiga. Ahora, tú estás al ladito de México. A mí, claro, no me ha sorprendido lo que ha hecho López Obrador. No me ha sorprendido, pero sí me ha decepcionado hondamente. ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? Se declara neutral, pero entre la libertad y la opresión, cuando tú te declaras neutral, estás a favor de la opresión, ¿no? Lo que pasa es que en este momento de la historia de Venezuela, con lo que está sucediendo allá, los países que se declaren neutrales, hay que verlos de cerca porque es muy probable que tengan una agenda detrás escondida. ¿De qué tipo? Y López Obrador, por ejemplo, que él quiera seguir los pasos de ese modelo del socialismo del siglo XXI tropicalizado a la mexicana y, digamos, en versión light. Qué miedo, qué miedo. Porque Dionisio. tiene los votos en la Asamblea, por ejemplo, para cambiar la Constitución y buscar la reelección. No lo descartas, yo tampoco. Y además tiene el apoyo del pueblo. En las encuestas el pueblo dice, está bien, seamos neutrales frente a Venezuela. Y la experiencia de los últimos años, sobre todo de América Latina, con el socialismo del siglo XXI, nos ha enseñado que el problema de estos personajes no es que lleguen y estén un tiempo en el poder, el problema es que se quieran quedar ahí. Claro, el problema es cómo los sacamos luego. Porque destruyen los países. Claro. ¿Tú conociste a Chávez? Una vez lo vi en Costa Rica hace muchísimos años cuando no tenía tanto poder. ¿Hablaron? No, no, en una reunión grande lo vi de lejos, pero personaje es complicado. Claro. Claro, porque Chávez, a diferencia de Maduro, sí era un seductor de multitudes. Y entonces Chávez llegó al poder por la vía democrática y luego destruyó la democracia porque no creía en ella. Ahora, el presidente de tu país, Morales, yo no sé si tú eres pro o contra, pero te advierto que yo soy contra. No lo quiero. ¿no? ¿Morales ha hecho bien los deberes con respecto a Venezuela? Morales lo que ha seguido es una agenda por parte de él hipócrita e interesada, que es básicamente saludo 1 y saludo 2 con Estados Unidos, en los temas que interesan a Estados Unidos en política exterior. Sí. Pero Maduro es un títere de los grupos de militares de Guatemala que están comprometidos con el narcotráfico, con la corrupción y con lo que yo llamo la captura del Estado, que es un problema en Guatemala muy grave, probablemente el que tiene esta amenaza más grande que Centroamérica entera. Y tú lo dices con una suavidad, con una naturalidad, como si me estuvieras diciendo vamos a comer después del programa. O sea, hay generales guatemaltecos coludidos con el narcotráfico de los generales venezolanos. Desde la época de aquel personaje que se llama Alfonso Portillo, que fue presidente de Guatemala, que estuvo preso en Estados Unidos. Claro. Y que fue en ese gobierno en el que se produjo una simbiosis entre los militares mafiosos de la dictadura militar con una nueva generación de bandidos que llega al poder. Y a partir de ese gobierno, que fue a principios de este siglo, se fue consolidando una facción del ejército, se convirtió en un narcoejército, y luego fueron haciendo capturas de diferentes instituciones de la democracia guatemalteca. Sí. Y hoy, yo lo denuncio casi todas las semanas, somos un Estado capturado por esas fuerzas criminales con la complicidad de grupos políticos que son parte de ese esquema y con la complicidad de parte de la élite económica, parte de la élite de sociedad civil, etcétera. Eres un valiente, un valiente en decir estas cosas. Bueno, y con la complicidad del presidente Morales también. Bueno, digamos que o sea, deja que operen. Él es el títere, ¿verdad? De esta estructura criminal. No sabía que era tan arraigada esa estructura criminal en el poder de Guatemala. Sí, somos un país con problemas muy serios. Por esto es que Naciones Unidas acepta el llamado del presidente Berché, que fue el presidente en 2003 más o menos, fue en 2006,
y pide a Naciones Unidas auxilio, porque cuando él llega a la presidencia y trata de mover las palancas, pues no le obedecen, y se da cuenta que habían fuerzas criminales que tenían un control tan grande del Estado que simplemente él no podía operar. Claro. Tenemos que ir un segundo a la publicidad. Es fascinante conversar contigo esta noche. Gracias por estar aquí y sobre todo gracias por tu franqueza, porque tú vives allá en Guatemala, ¿no? Sí, así es. O sea que arriesgas mucho al ser tan valeroso, tan corajudo. Estás a la altura de lo que me habían contado de ti, Dionisio Gutiérrez. Un aplauso para él y regresamos después de la pausa. Bueno, yo aquí voy improvisando, ¿no? Porque esto es un caos y la vida es un caos. Y yo siempre he creído que para sobrevivir hay que abrazar el caos. Entonces, si a mí el invitado me gusta, le doy más tiempo. Si no me gusta, ya se hubiera ido. Pero el invitado de hoy me ha gustado, Dionisio Gutiérrez. Así es que digo, con este señor se puede conversar. Yo fui una sola vez a tu país, a Guatemala, año 2000, invitado por Terra. ¿Te acuerdas de Terra? Sí. Claro. La empresa española que estaba gastando fortunas mal gastadas en Internet, sí. ¿Le ha ido bien desde entonces hasta acá, digamos en los últimos 18, 19 años a Guatemala, o le ha ido mal, Dionisio? Te confieso que tengo un poco perdido el rastro de este tema porque no se escucha mucho. Al menos yo no lo escucho mucho, estoy más preocupado con todos los otros temas. Pero digo al país en general. Bueno, al país. El país en general mal. El país en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento económico neto, quitando crecimiento de la población, de 1.3%. Con eso nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita y seríamos más pobres. Es un país donde la economía no crece lo suficiente, no se generan suficientes oportunidades de trabajo y luego la válvula de escape social que ha sido la migración, pues se está cerrando. O sea, ya la gente no se va tanto al exilio. No está lográndolo por pues todas las limitaciones. Por el contexto internacional. Claro. Pero crecer 1 y pico, ¿con una inflación de cuánto? Bueno, la inflación, digamos, se mantiene entre el 5 y el 7%, pero el drama es importante. Claro, claro. Casi 60% de la población en pobreza y de ellos cerca del 25% en extrema pobreza. 25% de extrema pobreza. Sí, es un país con problemas muy graves. ¿Y por qué no ha despegado? ¿Qué ha fallado? ¿En qué ha fallado la clase política? Mira, yo creo que esencialmente se trata de que la sociedad en general no ha sido capaz de producir, de formar una generación de dirigentes, de tecnócratas, de líderes que sean capaces o que seamos capaces de gobernarnos mejor. Sí. Entonces lo que ha habido pues es un acomodamiento de las élites, cada una en su burbuja, y luego los políticos han sido contaminados de manera importante por la corrupción y el narcotráfico. Esto es un drama. Y se han creado islas. Pero este es un drama que ocurre en tu país y en buena parte de América Latina. Es decir, los más aptos no entran en política. Y entonces a la política entran los canallas, los bribones, los improvisados, los ladrones, ¿no? Pues más o menos así estamos en Guatemala. Pero la gente como tú, que es gente educada, gente honorable, gente que sabe crear riqueza, no entra en política. El único país que yo veo que es una excepción es Chile. Chile sí tiene una clase dirigente muy superior al promedio de América Latina. Pero, por ejemplo, un señor como tú haces política, obviamente. Sí, un poco. Tú haces política desde tus tribunas, ¿no? Sí. Pero no has querido entrar a la política activa, profesional, postularte a la presidencia. ¿Por qué? Yo considero que el aceptar una responsabilidad de la magnitud de la presidencia de tu país es tal que no es algo que se puede de una forma frívola o superficial. Estoy de acuerdo. ¿No te sientes preparado? Pues, si me das permiso, no te voy a responder eso, pero el problema es que el país no está preparado para ofrecerte un equipo lo suficientemente grande, multidisciplinario, con las habilidades, capacidades y valores correctos para que te puedan acompañar. Y tú necesitas un equipo más o menos de 2.000 personas para que tengas la posibilidad de que más o menos te vaya bien, que salgas vivo al final. El problema no es ganar una elección, el problema es qué haces al día siguiente de haberla ganado. Y eso pasa con los políticos en América Latina, especialmente en Centroamérica y sobre todo en Guatemala con demasiada frecuencia. Ahí buscan todos ganar la elección, pero no tienen equipo, no tienen programa, no tienen idea qué van a hacer al día siguiente. Claro, con lo cual me ha respondido que sí estás preparado.
Yo te pregunté si estás preparado o no estás preparado. Tu respuesta ha sido absolutamente brillante, o sea que sí estás preparado. Ahora bien, entiendo tus reservas, las comparto, ¿no? ¿Qué habría que... ¿Tú cómo te defines ideológicamente? ¿Eres un hombre de derecha, de izquierda, un progresista, un liberal, un conservador? Yo soy un demócrata liberal republicano, profundamente liberal, cada vez más. Gracias a Dios los años me están dando esa oportunidad, que es, digamos, apreciar más cosas importantes, la tolerancia, el respeto, la inclusión. Sí, qué importante. Me ha gustado eso de cada vez más. Por ejemplo, ¿en qué eres cada vez más liberal? Danos un ejemplo de algo a lo que antes te oponías y ahora dices, Sí. no, seamos liberales. Por ejemplo, hace un año exactamente tuve un evento importante de mi fundación, que es un encuentro ciudadano, al cual esperaríamos invitarte este año, ya te cuento los detalles. Gracias. Y entonces tenía yo varias semanas de estar defendiendo este gran esfuerzo que ha habido en Guatemala de luchar contra la corrupción y la impunidad. Y claro, esta entidad internacional que se llama CICIG, pues tenía un comisionado al que se le acusaba de izquierdista. Y entonces, quienes defendían ese esfuerzo, a quienes defendían este esfuerzo los acusaban de izquierdistas, incluyendo a mí. En mi evento tuve que sacar una boina y ponérmela para que dijeran, porque me estaban acusando de izquierdista. Entonces, al final, yo creo que el compartir batallas con gente que no piensa igual que tú, pero es por una causa que es más importante que nuestras diferencias y que esencialmente es importantísimo para el país, como es terminar con la impunidad, pues valía la pena. El saldo era positivo. Interesantísimo eso, efectivamente, efectivamente. Digamos, tu adversario no tendría que ser tu enemigo, ¿verdad? Podría ser incluso tu amigo, o sea, discrepamos, pero vamos a comer esta noche, hablemos de otra cosa. Exacto. ¿No? Y luego, tu adversario no tiene que ir a la cárcel, ¿no? Es decir, lo que no acabamos de entender en nuestros países semibananeros es que, ok, tú ganas, tú eres la mayoría, tú gobiernas. Yo soy la minoría, pero yo como minoría también ocupo un espacio de poder, ¿verdad? Me manifiesto, tengo una parte de la torta es mía, no te puedes quedar tú con toda la torta. Esto es lo que no acabamos de entender, ¿no? En Guatemala y probablemente en buena parte de América Latina estamos viviendo este fenómeno de no poder digerir la tecnología, las redes sociales, todos estos, digamos, actos brutales de la desinformación, la descalificación, los prejuicios. Sí, sí. O sea, hoy, digamos, la verdad ya no es tan verdad como lo era antes y entonces crea mucha confusión. Sí. Y en pueblos donde los niveles de ignorancia son altos, esto lo que crea es desconfianza y confrontación. Sí. Y entonces Guatemala está sufriendo una epidemia de todos esos elementos juntos. Ha ganado este muchacho ayer en El Salvador, Nayib Bukele, 37 años, ¿no? Había sido alcalde, no representaba a ninguno de los dos grandes partidos, era un outsider, y ha ganado un poco usando las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Es bueno que haya ganado él o tú preferías a Calleja? No, yo creo que es bueno que haya ganado él. Me parece que él representa una oportunidad y sobre todo una lección para la vieja política, porque la oportunidad que él tiene ahora es extraordinaria. Sí. Y es, yo no lo conozco, pero entiendo que sí tiene conceptos e ideas que le deberían permitir el formar un buen equipo y hacer un buen gobierno. Salvador lo necesita. Y además es buenísimo que no siga Sánchez Serén, por el amor de Dios. Sánchez Serén, el único presidente de Centroamérica junto con Daniel Ortega que le hacía guiños y arrumacos a Maduro, era impresentable. Dan vergüenza. Dan vergüenza. Sí, es una pena. No, Centroamérica, como tú sabes, es la región más violenta del planeta. Es donde mueren más personas de forma violenta por 100.000 habitantes que en cualquier otra parte del mundo. ¿Pero el país más violento de Centroamérica sigue siendo Honduras? Sí, sobre todo más que San Pedro Sula. y San Pedro Sula. Claro. ¿No? Y Caracas como ciudades, pero la región, terrible. ¿Y tú reconoces a Hernández, a Juan Orlando Hernández, como el presidente legítimo constitucional de Honduras? Bueno, ahí tienes otro caso de cómo retuercen las leyes y los procesos y cómo manipulan las autoridades electorales y se dan estos fenómenos, ¿no? Creo es que un todos, chavista de derecha, digamos, ¿no? Todos coinciden en que la otra opción era peor y por eso hay silencio. Sí. Pero bueno, el problema de América Latina es que necesitamos mejores dirigentes. Por eso yo tengo ya algunos años de estar ayudando en un proyecto de muchas personas y muchos académicos, que es una escuela de gobierno. Porque yo no creo sabía, que es una buena idea eso. La clave de América Latina, especialmente países como los centroamericanos,
Lo que necesitamos es formar una nueva generación de dirigentes. Estoy de acuerdo. Con los valores. Sí. ¿Verdad? Rescatar los valores en la política. Y luego las capacidades técnicas, tecnócratas, que puedan administrar la cosa pública. Pero lo más importante es lo primero, los valores. Es decir, un líder de cualquier signo ideológico, de cualquiera, que no tenga un sentido del honor, que no adecente la política, que no entienda la política como un servicio público, está perdido. Eso le ha hecho un daño enorme a nuestras culturas porque la corrupción ha sido un mal crónico que ha durado tanto tiempo que la gente lo empieza a ver como parte del paisaje. Y entonces lo vemos mal. Y por eso ganó Chávez, Dionisio, porque roba a la izquierda, roba a la derecha, roban todos, y cuando sale un caudillo redentor, el pueblo se entrega a él. Exactamente. Esperemos que eso no ocurra en tu país, ¿no? Bueno, yo tampoco no quiero ser majadero, ¿no? No te quiero presionar, pero yo sí creo que tú deberías considerar algún día, eres un muchacho todavía, muchacho, sobre todo, postularte a la presidencia de Guatemala. Y en ese caso cuentas con mi apoyo entusiasta. Yo te lo agradezco. Yo intentaré seguir tus pasos. Aquí se pasa muy bien. Gracias. Se dicen cosas, ¿verdad? Y sobre todo hacemos este esfuerzo de formar opinión, ¿no? Pero ha pasado volando, ¿no? Lo he disfrutado inmensamente. Esta es mi última pregunta. Si suena esta madrugada tu teléfono y es el presidente Trump y te pregunta, Dionisio, ¿qué debo hacer para ayudar a la causa de la libertad en Venezuela? ¿Qué consejo le darías? Que parquee unos cuantos portaaviones en las costas de Venezuela, que convenza a Brasil, a Colombia, a Chile, a Perú, a la parte de Centroamérica que está con esta causa, y que vayamos acercándonos cada día unos cuantos kilómetros hacia Venezuela, todos, y que los acompañamos todos los ciudadanos de América Latina que estemos dispuestos a hacerlo, yo diría en la primera fila, y que conforme pasan los días vamos a llegar hasta la casa donde vive este señor y lo vamos a ir a sacar de ahí a escobazos. A escobar. Un aplauso para Dionisio. Gracias, Dionisio. Ha sido un honor conversar contigo, conocerte gracias a Bridget y a Mike. Cuentas siempre con mi amistad y con mi gratitud. Igualmente. Nos vemos pronto. Espero que sí. Regresamos después de la pausa con el pronunciamiento fantástico que hizo Guaidó hoy, lunes, y con la entrevista desesperada que dio el dictador Maduro a una cadena española, La Sexta. Ya volvemos. Bueno, Maduro está desesperado, está muerto de miedo, sabe que su tiempo se ha terminado y por eso concedió una entrevista, yo creo que le rogó a un periodista de la televisión española, Jordi Évole, de La Sexta, que ya lo había entrevistado antes, y entonces Jordi fue a Caracas y entrevistó a Maduro. Yo no hubiera ido, yo no le hubiera hecho el favor al dictador, pero bueno, yo no estoy en los zapatos de Jordi. Y entonces Maduro le dijo que no hay dos presidentes en Venezuela, que hay uno solo y que es él. Entonces se arregla por la vía de la verdad. En Venezuela hay un solo presidente en ejercicio, que tiene las facultades y los poderes económicos, institucionales, gubernamentales, militares, policiales. Yo ejerzo el gobierno todos los días. Si saco un decreto de economía lo cumple, todos los sectores empresariales, la banca, de cualquier tema. Si saco un decreto sobre lo social, protección del salario, ampliación de las pensiones, se cumple. Si doy un mandato a la Fuerza Armada para que haga ejercicios de defensa de la soberanía, la Fuerza Armada se activa completa. Hay un solo presidente. Hay un solo presidente, sí, y es Guaidó. Guaidó es el presidente de Venezuela. Luego este otro es un usurpador, es un socias, es un impostor, finge ser presidente, es solo un dictador arbitrario, abusivo, ¿no? Bueno, y entonces el dictador analfabeto que es Maduro dice, él que es un fracaso calamitoso, dice que Guaidó ha fracasado. En todo caso, tratan de generar una impresión de gobierno paralelo. Y ese gobierno paralelo fracasó desde el primer día. No existe en Venezuela, existen los medios de comunicación internacionales, existen las declaraciones de las cancillerías de los gobiernos que lo reconocen, pero no existe en la realidad. Y eso es un acto bufo que va a terminar de desinflarse. Para Donald Trump, para ahí. Estás cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos. A mí me da pena, perdonen la franqueza, ¿no? Pero yo no hago este programa para ganar amigos.
Me da pena cuando va María Elvira y se sienta con Maduro porque le hace un favor al dictador. Y me da pena cuando va este muchacho Jordi Évole y se sienta ahí y le da tribuna, le da eco al dictador, ¿no? Para que esparza sus mentiras inmundas, ¿no? No es justo, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Maduro luego exhorta a Guaidó a pensar bien lo que está haciendo. Que la piense bien lo que está haciendo. Que es un hombre joven, que le quedan muchos años de lucha. Que no le haga más daño al país, que abandone la estrategia golpista, que deje de simular una presidencia al cual nadie la eligió y que si quiere aportar algo, se siente en una mesa de conversación, cara a cara, directo, y conversemos sobre los problemas del país, las soluciones, que la política no es un juego de muchachos, que la política a nivel de gobierno y de Estado exige mucha responsabilidad, mucha sensatez, mucha responsabilidad. Nadie quiere hablar con Maduro, está desesperado, le ruega una reunión a Guaidó. Conversemos, cara a cara, le ruega, le implora. No digamos ya a Trump, ¿no? Que se la ha suplicado pero hincado de rodillas. O sea, nadie quiere dignificar a este dictador, porque es un asco, moralmente es un asco. Hiede, apesta, la gente se aleja de él. Y por eso él quiere hablar con alguien y entonces termina hablando con este muchacho de La Sexta, ¿no? Pero que no se confunda Maduro, está solo. El dictador está desnudo, exhibiendo sus miserias. Y quienes antes le aplaudían o le vivaban, se alejan también. El dictador está desnudo y huele mal. Y entonces Maduro ataca a Trump. Nadie pudiera hoy decir con certeza una respuesta para esa pregunta. Todo depende del nivel de locura y de agresividad del Imperio del Norte y de sus aliados de Occidente. No depende de nosotros. Nosotros sencillamente vivimos en nuestro país. Pedimos que nadie intervenga en los asuntos internos, Jordi. Y nos preparamos para defender a nuestro país. Bueno, prepárese, Maduro, porque me parece que esto va a ocurrir prontito. Va a entrar un ejército invasor de cajas de leche. Van a caer del cielo cajas de azúcar y arroz y harina y pollo y huevos y panes. ¿Qué le parece? Ese va a ser el ejército invasor. ¿Y usted cree que sus tropas van a disparar a esas cajas de comidas? Lo veo improbable, Maduro, lo veo improbable. Vaya afeitándose el bigote, ponga las barbas en remojo, porque viene la tropa libertadora de cajas de leche. Este es Maduro pidiendo una reunión con alguien, pero nadie se la concede. Aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional no puede basarse en ultimátum. Esa es la época de los imperios, de las colonias. Bueno, lo dice el procónsul cubano en Caracas, ¿no? Regresamos después de la pausa con el ya legendario Juan Guaidó, presidente constitucional de Venezuela. Volvemos. Bueno, el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que ha capturado, por supuesto, el apoyo, el entusiasmo, el afecto del mundo, está perplejo de que el dictador de su país no acepte la ayuda humanitaria. Como ayer, quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna. Como ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios. ¿Cómo niega la crisis del JM de Los Ríos? ¿Cómo niega la crisis de los pacientes renales? Hay mucha maldad para poder negar y visibilizar cada uno de esos. Guaidó también promete que la ayuda humanitaria entrará, quiéralo o no Maduro, debidamente resguardada. Sabemos el secuestro y el miedo, en algunos casos a los cuales están sometidos los funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero van a tener el respaldo también de la ciudadanía. Y la próxima convocatoria que hagamos va a tener que ver con ese resguardo.
Con la Unión Europea también creo que es absolutamente evidente el respaldo mayoritario del 95-96% de los países que conforman la Unión Europea, así que bienvenido ese apoyo y sobre todo la claridad meridiana de los pronunciamientos del día de hoy, que habla incluso de las etapas que estamos viviendo en Venezuela. Habla de la elección libre, habla que hay que conformar un gobierno que dé pie a eso, así que creo que es perfecto y meridiano el pronunciamiento generoso de la Unión Europea con el pueblo de Venezuela. Como el gobierno de Uruguay del señor Tabaré Vázquez se ha negado a condenar a la dictadura de Maduro, una pena, Guaidó denunció, y esto es verdad, que Maduro hoy lunes trató de, no sé si llegó a consumarlo, enviar 1.200 millones de dólares de Caracas a bancos uruguayos. Están tratando de mover desde Bandes un dinero que estaba en una de las cuentas a Uruguay. Entonces, el llamado es a Uruguay en este caso, a que no se presten para que roben de parte del dinero. Podemos estar hablando entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Entonces, para trasladarlo a Bandes Uruguay. Entonces, el llamado aquí es precisamente, y esta información, por cierto, que nos llega, tanto la información que nos llega de lo que pretenden hacer con la ayuda humanitaria, de lo que pretenden hacer en el Bandes. También denunció Guaidó, y esto es muy importante, que hay un sector de la dictadura maléfico, generalmente encabezado por los espías cubanos, que son expertos en retorcerlo todo y en usar la violencia para reprimir, para intimidar. Hay un sector de la dictadura que quiere dejar entrar la ayuda humanitaria para enseguida robarla y repartirla ellos, como bolsas de comida clap. Ojo con eso, ¿eh? Es interesante que el dilema ya llegó hasta allá. O sea, si entra o no entra, ya pareciera que van a permitir eso, pero entonces van a secuestrarlo para distribuirlo a través de los clubs. Cuidado con eso. No permitamos que la dictadura reparta la ayuda humanitaria como si fuera proveniente de ella misma, ¿no? O sea que, y yo insisto que es muy importante que la ayuda humanitaria entre a Venezuela debidamente custodiada por gente que, llegado el momento, si las circunstancias son propicias, esté en aptitud de usar la violencia para preservar el canal humanitario. Guaidó también desmonta la tesis peregrina de que hay una guerra civil inminente en Venezuela. En Venezuela lo que hay es un genocidio, no una guerra civil, un genocidio hace más de una década. Son 2 décadas de chavismo, pero hace más de una década, y me quedo corto, ¿eh? La gente se muere de hambre y por falta de atención médica en Venezuela. No hay posibilidad en Venezuela tampoco de una guerra civil. Es una farsa que ha querido hacer vender Maduro, porque ya como se le acabó la comunicación de que no hay con quién entenderse, ya no es válida esa argumentación, entonces ahora hace vender y hace videos en inglés y en español hablando de Vietnam. Alejado de la realidad. El 90% del país quiere cambio. A mí me gustaría saber quién se va a inmolar por alguien que no tiene ningún tipo de apoyo político, ni de respaldo social, y mucho menos reconocimiento del mundo. No existe. Esa es la verdad. Guaidó con mucha inteligencia se dirige a los soldados y les dice: piensen en sus familias, en tu mamá, en tu esposa, en tu hija. Piensa en ellos, en ellas cuando entre la ayuda humanitaria. Y lo hemos dicho, no se van a seguir robando el dinero de los venezolanos. Y lo hemos dicho, necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria soldado de la patria. Para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente. Porque hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos hoy en riesgo de muerte. Que si no ingresa en esta primera etapa esa ayuda, estaremos sentenciando a muerte. Publicidad. Luego algunos videos memorables, sobre todo un francotirador chavista al lado de Maduro dispara y ya verán ustedes si da o no en el blanco. Ya volvemos. Bueno, el video que voy a presentarles a continuación es una delicia, ¿no? Una delicia humorística. Y es el fiel reflejo de la taradez chavista. Es decir, de la idiotez infinita, sin límites, que habita en las mentes
chavistas. Este es un pobre soldado, supuestamente un francotirador. Se supone que el francotirador tiene buena puntería, porque si no, no lo eligen, ¿no? Eligen al que tiene mejor puntería, ojo más fino. Bueno. Luego, a este francotirador le ponen un casco y una suerte de plumero, ¿no? El plumero pretende recrear un follaje exuberante. O sea, la idea es que confundan al francotirador con un arbusto, una mata, una palmera, un cactus. No es necesario ponerse el plumero porque no hay ningún enemigo enfrente, o sea que no había necesidad de ponerse el plumero en la cabeza, se lo pone. Pero ya con el plumero en la cabeza, el tipo, supongo, ve menos, ¿no? Ve tan poco que no se da cuenta de que la mira telescópica está obstruida, ¿no? Entonces su compañero se da cuenta que va a disparar, pero no ve nada, y el compañero le abre la obstrucción, ¿no? Despeja la mira telescópica. Y luego hay una gran expectativa, está el dictador ahí elefantiásico, está la otra gente viendo el francotirador. El francotirador le tiene que acertar a un blanco enorme, enorme. Disparo yo y le doy en el corazón a ese blanco. Ahora, miren ustedes al francotirador con el plumero, el otro con el plumero que le abre la mira telescópica, y ¿cómo terminó? Voy a proceder a realizar el disparo. Bien. Parte de las maniobras militares desde la cancha de francotiradores del grupo de acciones. Francotiradores por Venezuela. Pero no le dio. No solo no le dio al cuerpo, no le dio a la banderola, era una bandera enorme, ¿verdad? O sea, el blanco era gigante, no le dio a una cabra ahí que estaba caminando por el monte, a un chivato. Y uno dice, ¿y este es el francotirador? ¿Este es el que tiene la puntería que no falla? Bueno, esto es el chavismo, ¿no? Esto es el chavismo. Todo lo hacen mal, no dan pie con bola, no dan nunca en el blanco, ni de casualidad. Son un esperpento, son unas chapuzas, son unos espantajos. ¿Qué necesidad tiene Maduro de estar al lado de un francotirador con un plumero? ¿No? ¿A quién le quiere transmitir miedo? ¿A Trump, a la Casa Blanca, a la CIA, al Pentágono? ¿Cree que la jefa de la CIA, el secretario de Defensa, el secretario de Estado van a ver esto y van a decir, no, con Venezuela no nos podemos meter? Mira este francotirador, se pone un plumero y mete miedo. No, no mete miedo. Tampoco mete miedo Maduro cuando se juramenta el sábado frente al pueblo. Todo falso, Maduro, todo espurio, todo en usted está viciado de origen. Y aquí estoy para seguir juramentado frente a ustedes. Vamos a hacer un juramento del 2 de febrero a 20 años. Vamos a hacer un juramento de compromiso, de sangre, de vida. Repitan conmigo. Juro, a 20 años de la Revolución Bolivariana, defender nuestra amada patria, mantener la unión cívico-militar, derrotar al intervencionismo imperialista, enfrentar y derrotar el golpe de Estado en marcha. Y era un juramento que no terminaba más, y entonces ya los soldados no saben qué repetir, empiezan a bostezar, vieron hay unos soldados que bostezan, otros están que se desmayan de hambre, es una cosa esperpéntica, esperpéntica. Y entonces luego Maduro dice, yo soy el único presidente constitucional. Ni él se lo cree. Él bien sabe, él y todos sus secuaces, que lo del 20 de mayo fue un robo descomunal. De todos los fraudes que ha perpetrado el chavismo, el del 20 de mayo fue el más descarado y grotesco. Y él lo sabe también. Él sabe que no representa al pueblo. Juro dar mi vida en conciencia y en movilización para defender en las calles la revolución bolivariana, el derecho a la paz y la independencia nacional. Lo juro con amor, lo juro con mi vida, lo juro de verdad, lo juro por Bolívar. ¡Que viva la
patria bolivariana! Es patético y es triste porque la gente que repite el juramento en verdad no siente nada de eso y quiere un cambio y necesita un cambio. Esa pobre gente está simplemente oprimida, subyugada. Son rehenes, son rehenes. Yo insisto siempre en la metáfora, es el secuestrador y el rehén. Entonces, claro, el secuestrador le dice al rehén, repite conmigo, y si no repites conmigo no te voy a dar de comer. Entonces el rehén tiene que repetir las letanías, las monsergas que le enuncia su secuestrador, porque de otro modo no come. Entonces le arroja unos mendrugos y el pobre rehén, ¿qué puede hacer el pobre rehén? Esa gente que repite los juramentos de Maduro no está con él, es mentira. Esa gente también quiere un cambio, pero son rehenes. Y el único que se atreve, vivan los niños y los jóvenes, a demostrar la falsedad intrínseca del acto, de esa juramentación, anteayer 2 de febrero, que se cumplían 20 años de larga, oprobiosa noche chavista, es este niño, ni siquiera es un adolescente, este niño. Él habla por el pueblo secuestrado. Tú como joven, ¿por qué apoyas a Nicolás Maduro? ¿Eso va para dónde? Mi canal en YouTube. No, bueno, porque él te puede responder mejor. Habla, pe. ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? Porque apoya a Maduro. Porque nos obligó. Un aplauso para ese niño. Es simplemente así. Están obligados. Si no lo apoyan, no les dan las bolsas de comida, los despiden de sus puestos de empleados públicos, los humillan e incluso los pueden arrestar. O sea que ese niño habla por el pueblo secuestrado. Regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar, quizás esto es lo más importante y lo que nos va a acompañar toda la semana, la ayuda humanitaria. Se ha tomado la decisión de que se concentre toda en Cúcuta y por eso había decenas de helicópteros colombianos llegando a Cúcuta con comida, hoy, lunes 4 de febrero. Y hay otros que se cuadran también en las empresas, ya la gente sabe que cada empresa hay un juego de cuaternos de afuera, entonces llega y uno de bueno, ¿cuánto cobra por descargarnos ese viaje? Ella ahorita también está muy corriendo. Cúcuta es oficialmente la ciudad que el Grupo de Lima, la Unión Europea, ha elegido, con el apoyo del presidente Duque, para reunir toda la ayuda humanitaria. Miles de toneladas de comida, bebidas, medicinas. Sería el sitio escogido para recibir y también para acopiar todas las ayudas internacionales que van a llegar a Colombia y que serán distribuidas a los venezolanos. Según la Gobernación de Norte de Santander, hasta el momento pues no ha habido ningún comunicado oficial por parte del gobierno colombiano, pero por la ubicación de Cúcuta, por su situación geográfica y por su cercanía con el vecino país, este sería uno de los 3 puntos que han escogido para recibir estas ayudas. Se estima que hacia las horas de la noche estén llegando estas ayudas humanitarias a este sector y pues en las próximas horas estarían siendo distribuidas y llevadas hacia territorio venezolano. Va a entrar eso a Venezuela, lo quiera o no el dictador, va a entrar. Son montañas de comida, montañas de medicinas, desesperadamente necesitadas. Guaidó confirma que es Cúcuta el punto desde el cual se va a enviar toda la ayuda. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en coordinación con los países comprometidos en la ayuda humanitaria y el gobierno colombiano, escogieron como centro de acopio a Cúcuta. El puente de tienditas que une a Ureña con la capital norte santandriana sería el paso de alimentos y medicamentos. Hoy, una ONG internacional llegó a los colegios fronterizos para ayudar a los estudiantes venezolanos. Hemos diseñado una entrega de un kit escolar, tenemos 5.133 kits que estaremos entregando en 2 municipios. Esta tarde son esperados en la frontera miembros de la Cancillería colombiana y delegados del gobierno interino de Venezuela para coordinar la logística de lo que será el centro de acopio de la ayuda humanitaria internacional para Venezuela. Duque habló hoy con Guaidó. Hablé por teléfono con el presidente de Venezuela, Juan Guaidó,
y le dije al presidente Guaidó que Colombia está comprometida con todo el apoyo humanitario que se requiera para la población hermana de Venezuela. Muy bien, el presidente Iván Duque. Bueno, muchas gracias por vernos hoy. Vamos a seguir acompañando toda esta semana y las que sigan al noble pueblo venezolano hasta su liberación. El rehén tiene que recuperar la libertad y el secuestrador tiene que pagar por los crímenes, las fechorías y los abusos que ha perpetrado en perjuicio de toda esa nación secuestrada, Muchas gracias sobre todo a la gente que ha venido desde tan lejos. Hay un muchacho venezolano que ha venido desde China, pueden creerlo, y hay unas señoras lindas venezolanas que han venido desde lejos. Siempre todos bienvenidos aquí. Gracias de corazón. Hasta mañana.